Aquí comienza Enredados, un mágico viaje por el mundo del networking, el marketing personal y otras hierbas psicotrópicas profesionales. Cristian Ulloa junto a interesantes invitados exploran el poder de las redes de contacto y los menesteres del mundo laboral. Ajusta el volumen y abre tu mente a diferentes visiones, opiniones y experiencias que de alguna manera pueden ayudarte a transitar o darte una nueva perspectiva hacia tus objetivos. Muy bienvenidos a todos a este nuevo podcast que se llama Enredados, donde vamos a hablar de networking y otras hierbas del mundo laboral y profesional. Yo en esta oportunidad, para partir esta iniciativa que tuve, dije con quién parto esta entrevista o esta reunión, esta conversa, y no podía ser otro que Iván Keller, mi compadre de LinkedIn, con el que nacieron muchas ideas que después se convirtieron en networking como tal, presentes en la red. Así que con él hoy día estoy conversando hace un rato ya, ahora ya nos vamos a ceñir a nuestro tema, así que nada, pues, ya nos saludamos, pero te saludo de nuevo. ¿Cómo has estado, compadre? Bien, compadrito, bien. Qué bueno. Súper bien. Y contento de haberlo visto de nuevo, pues habíamos pasado un tiempo ya. Pues. Harto tiempo sin vernos. Nosotros tuvimos un parón también por la pandemia, por todo lo que nos pasó, las pegas y todo eso. Y claro, uno echa de menos contacto más íntimo cuando tú conversáis con la persona directamente y le preguntáis lo que pasa, y es súper diferente a conversar por teléfono, a conversar a través de la red. Claro. Por eso me gusta la Link Junta. Claro. Eso fue un poco por lo que nacieron. O sea, una de las cosas que yo me acuerdo que tú recalcabas harto, y es el tema que nos convoca, esto de hacer redes y de estar enredados con otras personas, finalmente tiene un objetivo y tiene una motivación súper bonita que tiene que ver con eso. Yo me acuerdo cuando tú hacías hincapié en pasar de lo virtual a lo presencial. El networking presencial. Donde la magia ocurría, ¿te acordáis? Ese era como el... No, es diferente. Es diferente porque, por ejemplo, tú podés mostrar tus productos. Nosotros cuando hicimos las primeras Link Juntas eran súper informales. Nosotros nos juntábamos a conversar, tomar un cafecito, pero después era mostrar productos, e incluso hicimos charlas, ¿te acordáis? Cuando estuvimos con el Gabriel Jarro Quintanilla, con el Iván Calvo, con el Oscar Silva, haciendo charlas sobre empleabilidad. Sí. Esas cuestiones fueron súper choras y la gente iba porque justamente cuando tú estás en contacto con las personas más en directo puedes hacerle las preguntas directamente. Claro. Y hicimos hasta concursos, ¿te acuerdas? Sí. Con algunos elementos que entregaron los mismos chiquillos que colaboradores que tenían emprendimiento. Claro, y ya sus cositas lindas. Sí, po. Entonces, esa proximidad es muy difícil de lograrla de otra forma. Exacto. Entonces, fue un hito, fue súper interesante lo que hicimos en esa época, fue súper lindo. Sí, y es algo que yo siento que se perdió con la pandemia, y pese a que la gente como que de alguna manera, no sé, pues cuando volvimos a la presencialidad, como que no volvió a 100%. Está un poquito más reticente. Mucha gente aún mantiene como esta manera de trabajar más solo. Y de hecho me ha tocado ver varios comentarios el otro día en una discusión que tenía que ver con eso, como con el trabajo remoto, las vicisitudes que hoy día muchos valoran el trabajo remoto, y otros que son detractores, o no detractores, pero por ejemplo yo valoro harto también ir a la oficina y encontrarme con los compañeros de pega de manera presencial, porque finalmente ahí es donde también uno puede explorar otro tipo de comunicación. Y es algo de lo que quiero hablar en general en estos podcasts, porque tú ya mencionaste algo, ese valor de la presencialidad es difícil encontrarlo de otra manera. Cuando tú conoces a alguien, el día de mañana esa recomendación va a ser un poquito más cercana. Cuando uno, por ejemplo, en la red, nosotros
Normalmente si alguien está buscando trabajo o vemos algún contenido que nos gusta, lo compartimos. Es parte de esta como colaboración de la que yo soy bastante motivador. Pero no es lo mismo cuando tú conoces a la persona, porque ya ahí ya tú puedes decir, mira, esta persona sí sabe de este tema. Por ejemplo, ¿tú te imaginabas que el Iván Calvo era tan alto? No. Es tremendo, mide como 2 metros y tiene una voz súper ronca, qué sé yo, y es súper grave y es súper simpático y es seco, sabe un montón de cuestiones y tú te ponías a preguntarle un montón de cosas, es tremendamente culto, entonces queda una impresión súper diferente de lo que tú tenías y de lo que estabas acostumbrado, porque en LinkedIn uno normalmente muestra la parte profesional, yo no, pero en general hablan de su tema en profundidad a veces, pero afuera tú podías hablar de un montón de cosas con la gente y te das cuenta de que esa gente es mucho más de lo que aparece ahí. En el fondo, una de las razones por las que me motivó a mí esto de hacer la Linke Junta y el networking presencial era justamente de que el currículum no puede representar todo lo que tú eres. Solamente es una pequeñísima parte y lo que tú vas a entregar en la pega no es solamente lo que aparece en el currículum. Porque la atmósfera que se respira dentro de la empresa tiene que ver directamente con las personas. Una vez nosotros conversamos, me parece que no en un post, pero sí en un artículo o algo por el estilo, donde hablábamos de los problemas que se generaban en las pegas cuando había una pareja que se había formado. ¿No? Que al principio, podía funcionar todo más o menos bien, el problema es cuando rompían. Porque habían bandos y se enrarecía bastante el ambiente. Entonces por ese lado se justificaba un poco, pero el ambiente lo hacen las personas definitivamente, no hay otra. Y cuando un ambiente laboral es agradable, lógicamente tú te vas a sentir mucho mejor, y eso se pierde cuando tú trabajas independiente en la casa. Cuando tú trabajas freelance o cuando tú trabajas a través de online, tiene sus ventajas claramente. Porque no te mamáis los tacos, optimizáis tu tiempo, mucho más, qué sé yo, y la oficina, la empresa también ahorra sus buenas lucas por ese lado, pero nosotros somos seres gregarios, estamos hechos para convivir presencialmente y nos necesitamos de muchas formas, no es solamente el hecho de que tú puedas ver una persona y conversar a través de Zoom, por ejemplo, que igual es interesante, una forma interesante de comunicarse. O sea, rompe la barrera de la distancia, porque no sé, pues nosotros hicimos algunas juntas presenciales y claro, se ciñen un poco a tu lugar geográfico, lo que permitió cuando se puso de moda el ocupar estas plataformas, hicimos un par de encuentros virtuales. La gracia es que se podían conectar desde cualquier parte del mundo finalmente. Entonces esa también fue algo que cambió un poco esa mirada. Sí, por supuesto. El acercamiento que hubo a través de estas nuevas tecnologías de comunicación también fue un impacto importante, la gente se acostumbró además. Y ahí es donde también siento que hay gente que como que se perdió este ánimo de reunirse. De reunirse presencialmente, porque ya están las otras herramientas que le permiten hacerlo de manera virtual. Pero nunca van a tener el encanto que tienen los encuentros presenciales. Nosotros, ¿te acuerdas cuando empezamos con esto, que éramos 5? Sí, y no tenían nombre todavía. No se llamaba Linke Junta. Sí. Ahora, para los que están escuchando este podcast y que probablemente nos escuchan hablar de Linke Juntas y de LinkedIn, básicamente va a ser algo que va a ser muy recurrente en este podcast, porque como vamos a hablar de redes de contacto, de networking y de otras hierbas del mundo profesional, LinkedIn es la red por excelencia para eso. No implica que no estemos presentes en otras redes ni nada, pero va a salir ahí mucha colación, porque aparte por ahí nos conocimos con Iván. Sí. Fue muy loca esta conexión, porque al principio yo seguía, así como mucha gente seguía a Iván, y Iván empezó a hacer esta dinámica de juntarse con personas. ¿Te acordáis cuando se puso de moda como tomarse un café? Porque LinkedIn agregó esa opción. Sí. LinkedIn agregó esa opción abajo que decía qué cosas te gusta hacer como fuera de lo laboral. Tú puedes poner voluntariado, no sé, entretención, y una de las opciones era tomar un café. Entonces la gente, si veía eso en tu perfil, podía entender que tú eras una persona dispuesta a juntarte presencialmente. Y Iván comenzó con eso y yo tengo que admitir que empecé
porque me gusta tomar café. Claro. Y claro, cuando uno ya tiene sus años, empiezan a decirte, no podéis tomar tanto café, tenéis que bajarle a la cafeína, y yo andaba verde, pues, lo único que quería tomar café. Y aquí se puso de acuerdo la doctora con mi señora, y me tienen más corto que la cresta. Entonces yo andaba buscando la excusa. Entonces, juntémonos a tomar un cafecito. Sí. Más de que son muy chilenos, o sea, eso de juntarnos a tomar, capaz que nunca no toméis café, pero es la manera de decir juntémonos. Claro. Pero ahí viene lo bueno, porque lo mejor de las personas siempre está detrás del currículum. Exacto. Siempre es mucho mejor ver la otra parte, que no necesariamente la profesional, aunque hables de cosas profesionales, porque esa persona es un universo en sí y tiene cosas tremendamente interesantes que entregarte, y a mí me gusta mucho ese tipo de interacciones porque me enriquece. Claro. Y cuando tú lo haces con otras personas, no solamente con una, sino que ya en grupos, y se empiezan a armar grupos de conversación en relativo a un entorno, más todavía. ¿Te acuerdas? El 2018 hicimos la junta en el Aldacri. Sí, esa fecha. Fue, creo que para un cumpleaños mío, o de alguien, no sé, no me acuerdo. Parece que está, sí, era cerca de tu fecha de cumpleaños. Parece. Y bueno, nos juntábamos, y el café no era muy grande. Hicimos la apuesta y nos quedamos un poco pasados porque fueron como 65 personas, y el café no aguantaba tanta gente dentro. Aguantaba 30 personas y empezó temprano. O sea, las fotos ahí están para los que quieran ver esta historia de encuentros presenciales. También hay una página web que se llama linkedjuntas.com. Ahí pueden entrar y ver estos registros. Lo entretenido de eso era que se producía un acercamiento de manera natural entre las personas, y era súper choro encontrarte con esa persona que tú la veías ahí en la red, con la que compartías, y de repente ahí tú lo veías en el feed, le ponías like a su contenido, y de pronto lo tenías ahí presencialmente, estaba conversando contigo. Entonces esa dinámica fue muy entretenida. Se formaban grupos de conversación por mesa. Nos damos abrazos de osos. Eso, en ese tiempo el abrazo de oso, la gente te lo pedía además. Tú podías darte un abrazo de oso, pues después con la pandemia no se pudo, pero era entretenido porque se produce un contacto súper cercano con la gente. Y es curioso, una de las cosas más raras que me ha pasado, creo, es que personas con las que yo no me conozco siento una proximidad a través de las publicaciones. Entonces cuando tú te encuentras con ellos, es como que te encuentras con un amigo. Porque ya te conocen un poco. En el fondo como que ahí, ¿cierto? Pero tú no habías hablado nunca con esa persona, y dices, oh, papá, oso, y te hacen. Y es súper bonito, bonita esa sensación. Sí, a mí me pasa también que de repente me junto con alguien que está en mi red y que no nos habíamos tenido la oportunidad de conocer, y es como juntarse con alguien que no veía hace harto rato, pero que ya te conoce un poquito. O sea, en ese tiempo todavía no existía esta como dinámica de LinkedIn de tener seguidores, ¿te acuerdas? Porque antes era casi solo contacto. Y después cuando apareció el tema de... Creo que fue cuando lo compró Microsoft. Claro, y ahí apareció también el tema de creadores de contenido. Cuando tú te tenés tu perfil de creador, se cambia tu botón de conectar por de seguir. Claro. Entonces, claro, ahí mucha gente ya empieza a seguir tus contenidos, y de alguna manera esas personas están recibiendo constantemente tu información. Muchos no interactúan, pero te conocen. Entonces... lo que se producía en los encuentros, o lo que se produce en los encuentros presenciales, cuando uno tiene como intención de hacer networking, básicamente tiene que ver con eso, con pasar un poquito más allá y conocerse un poquito más en la proximidad física, donde la conversa no es la misma, o sea, la fluidez no es la misma. No tenías un estímulo en tu casa, o de repente, no sé, porque estás en un lugar incómodo, o tenéis bulla que no tiene relación con el lugar donde estáis. Claro, si vais a un bar, vais a tener una bulla, una música, pero estáis en contexto. Claro. En cambio, en la casa de pronto estáis conectados y no sé, pues detrás está alguien, tus hijos conversando, o tenéis una interrupción, o un ladrillo al perro. Bueno, han pasado hartas cosas en este tiempo. Las LinkedJuntas se fueron a cero. Cuando la pandemia. Cuando vino la pandemia. Y había una manera. Y, no sabíamos si tenía cura la cuestión. No, estaba sí. Súper fregado. Ahí hicimos un par de cosas para mantener este espíritu como el networking online, y también funcionaron.
Entonces, un poco como raya para la suma, lo importante es que haya siempre una intención de ir un poquito más allá. Y el otro día la Beni, ¿te acuerdas? La Beni, mexicana. la mexicana. Uh-huh. Ella hizo un comentario bien asertivo que tenía que ver con que muchas veces uno porque yo planteé algo que tenía que ver con la actitud networking, como uno siempre tiene que andar con su carta bajo la manga para venderse desde el punto de vista de si uno tiene un objetivo. Estos encuentros o hacer networking siempre tiene un objetivo. O sea, tiene un objetivo encontrar pega, ampliar tu red para posibles clientes, mostrar tu producto, o convertirte en un líder de opinión porque te gusta traspasar contenido. Puede ser de manera altruista o puede haber un objetivo que tiene que ver con tu carrera profesional. Cuando yo entré a LinkedIn hace 5 años y algo, 6 tal vez, no era así, era más formal. Sí, LinkedIn era mucho más formal. Claro. No estaban estos creadores de contenido todavía, y ahora se transformó en una red mucho más entretenida, porque puedes encontrar muchas más cosas que tienen que ver con pega, por supuesto, pero también de noticias y cosas así. A algunos no les gustó tendencia. eso. Yo porque... siempre lo encasillo un poco en tendencia, claro. Porque claro, tenemos a los famosos policías de LinkedIn con su frase que dice esto no es Facebook, o esto es para otra red, o esta no es una red para publicar eso. Pero finalmente el impacto que tiene todo lo que ocurre en la sociedad igual repercute de alguna Eso quedó atrás al final. Sí. Porque primó lo que son las relaciones humanas, sí, y lo que te afecta. Y lo que te afecta tanto políticamente como contextualmente, también te afecta laboralmente, personalmente. Lo que pasa con la IA, por ejemplo, ahora con esto tan fuerte del chat GPT. Y eso ha sido un tema fuerte en LinkedIn, fuertísimo. Y también publica gente que entiende mucho más de esto, que lleva tiempo ya haciendo ese tipo de publicaciones, como Carlos Ares, que tiene publicaciones muy entretenidas, muy buenas. Y también hay otros que hacen publicaciones de historia. Se ha vuelto más entretenido LinkedIn. Yo te digo, antes en LinkedIn yo no me metía tanto. Publicaba un rato, qué sé yo, y después contestaba algunos comentarios. Después empezaron a sumar seguidores, en fin. Pero ahora inevitablemente paso más tiempo en LinkedIn, no solamente por las publicaciones que hago, sino que también las publicaciones que sigo, y se han vuelto más entretenidas, más dinámicas, diría, más participativas, muchísimo, sí, mucho más que antes. Y eso también ha sido consecuencia de un poco o sea, el propio LinkedIn ha ido motivando a la gente y mejorando la visibilidad cuando hay participación. Sí. O sea, hoy día probablemente vas a tener mucha más visibilidad cuando comentas y compartes. Y eso tiene que ver con cómo se plantea la red y cómo se plantea uno también, porque muchas personas dicen, ¿cómo puedo empezar a hacer networking? ¿De qué manera puedo empezar a ampliar mi red de contacto? Y eso tiene que ver con participar de los debates, participar de la conversación. Hacer comentarios un poquito más largos que solamente una frase de me gusta o una carita, un emoji. Claro. Tiene que haber más interacciones, y eso lo detecta el algoritmo y le da más visibilidad a tus propias publicaciones después. No, y la gente ya te empieza, la gente que está en conexión, probablemente te empieza a ver también en distintas perspectivas, porque tenemos como esos perfiles que solo hablan de un tema. Claro. ¿Cachai? Tenéis perfiles que no se meten en otros temas, claro, y hablan de lo que les convoca y de lo que ellos saben. Pero finalmente uno siempre tiene una opinión de un montón de cosas. Y esa opinión también es válida. Y eso es lo que un poco yo siento que se trata de extrapolar cuando pasa en la presencialidad. Porque la presencialidad, la gracia que tiene es que te lleva mucho más rápido que de manera virtual a distintos temas. Pasáis de un tema a otro mucho más rápido. Cuando estáis en una videocall, finalmente hay que pausar para esperar que el otro termine. Claro. En este caso, igual uno se puede como ir interrumpiendo, ir complementando. Es más difícil. Si te suena mal el micrófono en una reunión virtual, es como que caga todo, pues, ¿cachai? Claro. Esa comunicación se ve afectada por una cosa técnica, ¿cachai? Eso no pasa en la presencialidad, ¿cachai? A no ser de que estemos sentados a 10 metros, pues, pero... No, y también se tiene una informalidad rica porque podéis echar la talla. Exacto. Y conoce a las personas
un poco más íntimamente, que se sueltan un poco más cuando están presenciales. El Iván Calvo, por ejemplo, que es muy formal en sus publicaciones porque es muy enfocado en lo que él hace y tiene publicaciones tremendamente entretenidas. Y cuando nos juntábamos en las mismas LinkedIn juntas, era mucho más participativo y contaba de su experiencia en el extranjero, y eso era rico, era una cosa súper chora. Por ejemplo, he tenido algunas reuniones con Juan Eduardo Oda, que es tremendamente simpático, muy culto, un tipo viajado, conoce mucho. Y también es muy simpático, es choro. Entonces no habla solamente de los libros. Esa opinión es muy difícil hacérsela de manera virtual. No, pues es muy difícil. Es muy difícil. Porque igual estáis medio acartonada por la situación, tenés que estar... hacerse una idea, de repente, claro, como la manera que escribe o las ideas que él muestra, que pueden tener una tendencia, pero finalmente en persona es muy distinto a lo que te puede dejar un texto. Claro. Es distinto. Y bueno, hay tanta gente, el Gabriel Gajardo Quintanilla también hace unas publicaciones muy entretenidas, cacha mucho sobre el LinkedIn, muchísimo. Pero cuando tú estás con él, cuando se puso a hacer, ¿te acuerdas cuando dio unas charlas en las LinkedIn juntas que eran tremendamente entretenidas, que tenían que ver también con esto de la empleabilidad, pero ya estaba ahí en directo y podías hacerle preguntas y te entregaba unos datos súper interesantes de cómo mantener más o menos dominado el algoritmo, y además, ¿sabéis qué? Lo que me llama mucho la atención? Estas personas son tremendamente generosas con lo que saben. Sí. Ese es un factor importante a la hora de hacer networking, cuando tú puedes ofrecer contenido. Y son muy generosos, ellos trabajan en eso, pero en definitiva también entregan muchos tips de cómo se mueve, y eso le hace bien a la gente que está llegando, sobre todo, y especialmente a la gente que está buscando pega. Porque tampoco es tan fácil buscar pega en LinkedIn, porque LinkedIn es más como para los reclutadores, ¿no? No se comporta como una bolsa de trabajo. Sí. No es como una bolsa de trabajo. Pero eso también se ha ido modificando, se han publicado muchísimas búsquedas y también muchísimas ofertas laborales. Sí. Entonces, tal vez sea algo que le falta un poco a LinkedIn, hacer el nexo entre unas y otras. No es tan fácil buscar, porque cuando hay tanta gente conectada, estamos hablando de 800 millones, ahora son 850 por ahí. No, de repente tú ves en una publicación, no sé, en mi caso, que me aparecen de repente por las alertas que tengo en el área creativa, y yo veo ahí, y ya cuando yo veo la publicación, veo que han postulado, no sé, 1.200 personas. Y de esas 1.200 personas, de verdad, ¿cuántas habrán llamado? ¿Cuántas habrán tenido una respuesta? Eso queda en el limbo, porque finalmente tú aplicas tu postulación o te manda un enlace y que tenés que meterte a estas páginas donde tenés que llenar un montón de datos otra vez. Claro. Sin desmerecer esas herramientas, pero si toda la información está en LinkedIn, ¿para qué te hacen llenar otra plataforma? Claro. ¿Cachai? Entonces, el trabajo para el que busca pega es un trabajo realmente también. No es menor. No es menor, porque tenéis que llenar cada vez en cada herramienta todos tus datos. Y bueno, quizá ahora con la inteligencia artificial mejoran, pero tú subes un currículum y te pone la información en cualquier parte. Claro. Entonces tú igual tenés que finalmente hacer todo de nuevo. Entonces debería estar todo mucho más integrado. Ser más dinámico. De hecho, existen las maneras de integrar, por ejemplo, tu información que está en LinkedIn en otras plataformas, cosa que estuviera en una sola, ¿cachai? Claro. No valdría la pena. O de repente cuando te piden de nuevo el currículum en papel. ¿Para qué te lo piden en papel si ya lo tienes ahí en tu historial, en tu perfil? Entonces... Una cosa que es importante destacar es que debieran tener bien armado su perfil, porque hay gente que omite mucha información, no lo ha completado. El currículum, el perfil en LinkedIn debe estar siempre al día y siempre bien completito, porque es lo primero que mira el reclutador. Pues. Y el reclutador, que también ocupa buscadores automatizados, debiera, las personas que ponen, por ejemplo, bajo su nombre, estoy buscando pega, buscando una oportunidad, no les va a servir, porque en el fondo el reclutador no va a hacer esa búsqueda. El buscador que emplea el reclutador busca palabras clave, oficio, entonces tú debes poner los cargos a los que aspiras bajo ese nombre para tener alguna posibilidad.
Y por supuesto, una vez que el buscador te señala, el reclutador va a mirar tu perfil inevitablemente, y mucha gente todavía lo tiene sin completar. Sí. Entonces, es importante, por ejemplo, la parte donde tú describes lo que has hecho, o sea, salen tus puestos anteriores, por ejemplo, en qué empresas trabajaste, pero mucha gente comete el error de no poner cuál es su desempeño, cuáles fueron sus logros en esa posición, cuáles fueron los objetivos que le pusieron como desafío. Todo eso es una suma a la hora de aquel que ve tu perfil. Porque finalmente tú puedes tener 10 trabajos anteriores, pero yo no tengo idea qué hiciste en esos trabajos anteriores, cuáles fueron tus logros, puedo ver cuánto tiempo estuviste ahí, pero si te fue bien, si fue un lugar donde tú aprendiste, eso debería estar reflejado ahí. Claro. O sea, debería ser parte de tu experiencia, de tu expertise. Entonces es importante eso también, porque sabemos, y de cerca con alguna gente que se dedica a buscar perfiles, es una información súper relevante. O sea, sí. Porque muchas veces también la gente comete el error de tener mal definido su posición o su cargo. O sea, hay gente que se ha dedicado a varias cosas y al no describirlas puede que no pase. Pero si estuviera esa información ahí, a lo mejor el reclutador dice, pero mira, esta persona también ha hecho esto, entonces lo puedo considerar. Entonces no es menor. Por eso, claro, como decís tú, es súper importante tener siempre tu perfil disponible, así, bien completadito, bien y actualizado permanentemente. Y también es otra cosa que es súper importante que también destacó Iván Calvo, que es el desarrollar tu red de contactos. Si estás trabajando, desarrollar tu red de contacto para cuando no estés con pega. Exacto. Porque es súper común que la gente descuide su perfil y descuide también la red de contactos, y cuando necesita pega, tiene muy poquitos contactos en su red, o no tiene suficientes reclutadores en su red, o no ha participado activamente en los comentarios, o no ha hecho publicaciones relevantes, que den a conocer su pega, o den a conocer, por último, su know-how, de alguna forma. Entonces, ya cuando tú estás buscando pega, ya es medio tarde. Debieras pensar siempre en tener tu perfil y tu red de contactos desarrollada ya para cuando tú la necesites. Exacto. Que es lo que aboga ya sea para esta buscar gente. nuevas oportunidades que pueden estar ahí, o cuando te quedas sin pega por necesidad de la empresa, Claro. por algún motivo X. Claro, mucha gente espera hasta ese minuto para recién ahí empezar a moverse. Exacto. Y no, pues es un trabajo que uno puede ir haciendo constantemente, ir nutriendo tu red, y para que el día de mañana, cuando tú necesites el apoyo, ya tengáis una red sólida. Que eso también es algo que a mí me gustó mucho de pasar de lo virtual a lo presencial, es que se generan buenos lazos con gente, y ya podéis empezar a colaborar en otros ámbitos también. Exacto. O sea, más allá de que de repente uno tiene competencias en ciertas áreas, muchas veces uno tiene iniciativas para poder apoyar a otro de manera altruista, o simplemente porque tú quieres ayudar. O sea, otra cosa que también es importante es apoyar en las búsquedas, porque si bien a veces no tienen el perfil bien terminado o bien desarrollado, o no tienen una buena red de contacto, también el apoyo de las personas que están en el entorno cuando alguien es esencial. Si tú le pones un buen comentario, lo destacas en el algoritmo de alguna forma, va a llegar a más le personas. llama la atención lo que tú pongas, y si tienes seguidores, qué sé yo, va a llegar a tu red. Entonces no dejarlo pasar. Si alguien está anunciando su pega, no lo dejes pasar. Déjale un comentario, dile que ojalá que encuentre pega pronto, qué sé yo. Invítalo a conectar, invítalo a ser parte de tu red, si es que no es de tu red. O sea, si es de segundo o tercer grado. Le dices, mira, también puedes hacerle enlaces a algunos reclutadores que tú conozcas. Exacto. O hacerle algún tipo de recomendación, o decirle, por ejemplo, que busque en las publicaciones que hace Oscar Silva, que hace publicaciones hace mucho tiempo y siempre está buscando pega, que se está mostrando, tiene unas publicaciones tremendamente interesantes y súper útiles para la gente, y no todos lo ubican. Entonces, eso, la interacción a ese nivel es lo que hace que mejore el networking en general, y la red de contacto hay que cultivarla, no hay que dejarla estar. Y no solamente porque tenéis pega, ya no tenéis que pescarla, tenéis que seguir haciéndolo, porque tú no sabéis si vais a tener pega siempre. Sí.
Entonces, como que falta un poco de esa cultura de desarrollar tu red de contactos, porque al final muchas de las pegas se consiguen a través de la red de contactos, no solamente la bolsa de trabajo. Y LinkedIn es una súper buena red para hacer red de contactos. Es una súper buena red para mejorar tu círculo de amistades, para tomarte tu cafecito con personas que sean o del rubro o más o menos del área en el que tú te desempeñas. Curiosamente, a mí como yo no estoy buscando pega en general en LinkedIn, me gusta publicar por el divertimento, qué sé yo, y porque me gusta conocer gente mucho. Siento que me enriquece el conocer gente que piensa diferente a mí, que tiene pegas en otras áreas que son ajenas a la mía. O sea, si no hubiese sido por LinkedIn, yo creo que jamás nos habríamos encontrado. No, nunca. O sea, porque tú estoy en un área nada que ver que... Y al final hemos hecho cosas juntos, ¿cachai? Hemos hecho un montón de cosas juntos y tú decís una persona que se dedica al área creativa o que trabaja en diseño versus alguien que está en un área industrial del área de soldadura. ¿De dónde se pueden juntar este par de hueones, cachai? Entonces, y hemos hecho cosas súper interesantes juntos. Sí. Incluso hemos hecho cosas que tienen que ver de alguna forma con las pegas. Entonces, o te pasáis datos y tú ya conoces cómo trabajar. Pues vaya aprendiendo de metodologías, vaya aprendiendo, no sé, pues tú que lleváis el pensamiento crítico a todo. Como debería ser. Es parte de también participar y conocerse, es transmitir conocimiento. Y es súper interesante también cuando alguien tiene un conocimiento y está dispuesto a traspasarlo a esta red o a estos colegas, porque son aplicables a un montón de cosas. En general, el pensamiento crítico es transversal a toda actividad humana y uno siempre debiera tenerlo presente, sobre todo con esto de la fake news y toda esta manipulación mediática con intereses políticos. Bueno, y pasa incluso dentro de LinkedIn, o sea, hay que también tener un poquito de ese bichito del pensamiento crítico para no tomar de buenas a primeras todo lo que se publica, ser cauteloso también con de pronto lo que uno comenta o lo que comparte, porque básicamente es una vitrina. Entonces de pronto puede ser puede que no te importe, y está bien que no te importe, pero si por ejemplo estás buscando trabajo y subiste una publicación que puede ser un poco complicada o falsa y alguien un reclutador que ve eso y que sabe que es una noticia falsa, vaya a generar desconfianza inmediatamente. Entonces ahí hay que ser cuidadoso, sobre todo en la posición en la que uno está, pues, y en qué parada está ahí hacia la red. Entonces hay que tener como pensamiento crítico para saber cuándo opinar y cuándo considerar, o si tenéis dudas, buscar la información e incluso atreverte a quizás discutir la información que está ahí y decir, oye, pucha, eso no es verdad, o hay otra arista que podría ser por este otro lado y que en realidad lo que estáis diciendo no es una realidad absoluta. Es una opinión subjetiva. Entonces, no es lo mismo, ese es otro punto, que también hay opiniones y opiniones. Porque opinión puede tener cualquiera, pero opiniones bien fundadas, que estén basadas en información fidedigna, no siempre se da. Y no es fácil llegar a eso, porque a veces parte de esa información ataca las emociones y no está basada en hechos que puedan ser contrastables. ¿Cuál es la idea? Que cuando te llega una información de la que tú no estás seguro, antes de siquiera comentar o compartirla, empieza a buscar si la persona que lo publicó tiene algún tipo de sesgo político o lo que sea, si está respaldado por los hechos o por algún tipo de investigación o si dice relación con la realidad o necesariamente es solamente una interpretación personal, porque no siempre lo dicen. No dicen ellos, esta es mi opinión. Claro. Lo dicen como si fuera un hecho fehaciente, que sé yo, medio axiomático. Y no, yo creo que hay que cuestionar todo racionalmente. Porque en el fondo, cuando tú dejas pasar tanta información sin pasarlo por el filtro del pensamiento crítico, que es lo que te ayuda, es la mejor herramienta que tenemos para separar el grano de la paja, también te puede afectar incluso en la toma de decisiones. Exacto. Nosotros cuando tomamos decisiones en todo orden de cosas, hasta en la búsqueda de pareja, si nos dejamos llevar por las emociones, no digo que las emociones sean malas, pero son muy malas consejeras al momento de tomar decisiones. Las decisiones en general siempre deben ser racionales.
Y la mayoría de los grandes errores que nosotros cometemos en la vida han sido justamente decisiones más afirmadas en las emociones que en la razón. Las peores decisiones que tú has tomado en tu vida siempre han sido enojado, por ejemplo. Claro. Es verdad. O enamorado. Claro. Que también es verdad, pasa. Entonces, la otra vez nos estábamos conversando sobre eso y una persona dijo, no, tú no puedes emplear pensamiento crítico cuando estás buscando pareja. Y de hecho todos lo hacemos. Porque lo más probable es que todos tengamos una pareja o hayamos tenido una pareja con la que nos distanciamos y con la que probablemente jamás nos volveríamos a relacionar. Pero en el momento que tú estableciste esa relación te faltaba información, estabas en información que no era fidedigna, entonces tú solo empiezas a aplicar pensamiento crítico en la selección de la próxima pareja. Claro. Y empiezas a partir de la experiencia. Claro, empiezas a buscar si en realidad lo que estás diciendo es verdad, o si tienes buenas referencias. Eso es en el fondo lo que hace el pensamiento crítico. Cuando te llega la información, empiezas a buscar si en realidad está basado en hechos reales, si él está aportando de alguna forma en lo que está diciendo, alguna evidencia que diga que efectivamente lo que él está afirmando es real o no. Y si tú no lo haces, y sobre todo si estás tomando decisiones, es un riesgo súper grande porque aumenta mucho la probabilidad de que metáis las patas, ¿no? Y no sea lo que estás buscando. También aplica en la pega, porque sí, también hay búsquedas que son aparentemente publicaciones reales de búsqueda de pega y en realidad lo único que están haciendo es haciendo una gran base de datos para poder venderla al mejor postor. Exacto. Entonces también hay que tener cuidado con eso, porque a veces hacen una oferta fantástica, un trabajo en Dubái, por ejemplo, que son increíbles y dame tus datos y a veces hasta les piden plata. Sí. Entonces se presta para cosas que son como raras. Por eso yo soy bien detractor de los vendehumos felices que están tan de moda hace un tiempo atrás, como los coaches cuánticos, los de felicidad cuántica y todo eso, porque en el fondo no están prestando un servicio real. Ahí el único que gana plata es él. Es como los libros de autoayuda, ¿no? Y creo que es una deshonestidad intelectual. El pensamiento crítico de alguna forma te ayuda un poco a pasar a través de un sedazo y no llegar y comprar. Creo que es una pésima política llegar y comprar lo primero que te dicen. ¿Te acuerdas de la viejita de los quesitos franceses? Sí. Bueno. ¿A cuánta gente cagó? Habría sido mejor que esa gente hubiese sido un poquitito más escéptica y empezar a averiguar, ¿será verdad esta cuestión? Claro. Y no hay hábito de eso, no nos enseñan a nosotros el pensamiento crítico en el colegio. Entonces, habrá que aprender solitos. Y claro, yo hago publicaciones, tengo un gran cúmulo de información al respecto que he acumulado durante los años, pero no es fácil hacérselo llegar a la gente a través de la red. No siempre pescan. Entonces, sí. Cuando tú hablas con las personas directamente sobre eso, las reuniones, por ejemplo, ahí como que muestran interés y ya pásame este libro, y es como más entretenido. Sí. Te permite llegar mucho más, atacar a la persona más directamente, y ellos te pueden también manifestar con mayor holgura sus aprehensiones respecto a lo que ellos no conozcan. Oye, ¿cómo podría ser Equillo, por ejemplo, para saber si esto es verdad o no? Y hay métodos para poder hacerlo, para poder contrastar información, pero también requiere el hábito y la disposición, y tiene que tener la disponibilidad, tienes que tener la intencionalidad de hacerlo. Porque llegar y creer es súper fácil, no hay ningún esfuerzo intelectual en ello. Pero si tú quieres cuestionar, tienes que saber. Tienes que saber de argumentación lógica para poder justificarlo, tienes que saber de escepticismo racional, que es una de las herramientas de pensamiento crítico, y tienes que identificar cuáles son tus sesgos, por ejemplo, tus falacias lógicas mismas, o las del sesgo de la persona que está ahí argumentando, porque eso ya es un indicativo de que puede haber una cierta actitud tendenciosa, o que está omitiendo información, o está haciendo una selección específica, un sesgo de confirmación de la información que apoya lo que él piensa, no está haciendo una búsqueda objetiva. Exacto. Entonces, eso es interesante de saber, pero también requiere mucho tiempo de poder actuar. Es como la soldadura. Y hoy día lo que falta es tiempo. La gente, lo que más le falta, si tú le preguntas a cualquiera, tiempo. Claro. Y mucha gente en realidad no hace uso eficiente del tiempo. Exacto. Es muy fácil que pierda tiempo con cualquier cosa que no tiene ninguna importancia. Sí. Hay mucha gente que le encanta perder mucho tiempo en redes como TikTok, por ejemplo, que es muy consumidora de tiempo,
cuando en realidad eso no le va a dejar nada, no va a mejorar sus habilidades, no va a mejorar su empleabilidad, es solamente entretención fácil, es el pan y circo de esta época. Entonces hay que tomarlo con cuidado, porque además esas redes están hechas para tomar información tuya y mandarla directamente a China, Claro. y ellos seguramente lo van a vender como lo han hecho todas estas redes de Facebook con tu información. Sí. Entonces, cuando es información de carácter profesional, ya es un poquito más peludo, ya hay Claro. que poner un poco más de atención. Entonces, ahí hay que tener cuidado con Claro, las ofertas porque- laborales muy fantasiosas. O... Claro, hay un no es que te vaya a rebatir la idea, pero no, a mí me ha pasado que, por ejemplo, claro, al principio yo me metí a TikTok y veía puros contenidos de personas bailando. Pero finalmente fui aprendiendo también que hay personas que empezaron a ocupar TikTok para traspasar más que conocimiento, tips, Claro. como buenos datos, ¿cachai? Entonces, hay científicos en TikTok que están dando ciertos tips que hacen como una introducción. Tú no te vas a volver perito ni te va a dar una certificación No, porque ver videos de tiene TikTok. tiempo, son cortitos. Son cortitos, pero lo que es malo es que se vuelven un poco adictivo esto de ver reels tras reels tras reels. Es como Sí. que Que hay entonces, que hacer un buen rato. entonces esa adicción finalmente es un tiempo que un poco se pierde, porque de todo lo que ves, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto te acuerdas? Claro. ¿Cachai? Entonces, eso es a lo mejor uno podría decir, ya, me hago el hábito, veo un rato y a lo mejor de ahí saco algo. Yo lo hago así, de repente veo una publicación de alguien que está publicando nuevas tecnologías, sobre todo ahora con la IA, y lo que hago es pausar, tomar un screenshot de lo que se comentó y me lo guardo y lo abro en mi computador y, Claro. y lo conozco, claro, le doy esa vuelta. Pero también me ha pasado que pierdo tiempo así, de repente es muy fácil. me palo y pasa que perdí un montón de tiempo, se te dan una hora mirando. Claro, porque son entretenidos. Hay locos que lo han hecho, o sea, hay locos que se esmeran en hacer un contenido más entretenido, pero de repente tú te das cuenta que entre medio te salen, no sé, pues memes, te salen videos divertidos. Claro, si estoy en un momento de relajo y quiero ver videos, ya lo voy a hacer. Pero, no sé, a mí me gusta mucho, por darte un ejemplo, el Pongámoslo a Prueba. Que es un weón que pone a prueba cosas que de repente, él, por ejemplo, hace un trabajo de matar los fake news. Ah, ya, ok. ¿Cachai? Porque él dice, ¿será verdad esto? De búnker. Claro, entonces el loco tiene un segmento que se llama Pongámoslo a Prueba. Y ocupa, por ejemplo, muestra un video de alguien que hizo algo en internet, que no sé, que la Coca-Cola se teñía de tal color al echarle una cuestión. Y él lo hace realmente y comprueba. Y el weón dice al final, esto era un fake, o le pone una nota, ¿cachai? Un producto. Oye, este producto es bacán y hace esto y esto otro. El loco lo prueba y dice, le pongo una nota. Esto cumple al 6%, al 10%. Entonces, pero esas weas son consumidores de tiempo así. Sí. Así como LinkedIn también, a mí también me ha pasado. Yo Sí. He bajado también la dosis de conexión, porque nos pasa, no me acuerdo el nombre, pero el otro día leía un artículo que hablaba de eso, que tiene que ver con que uno publica algo con una intención, con que sea un tema entretenido, que vale la gente que quiera, y te empezás a meter cada 2 minutos para ver si tiene un like. Cada 3 minutos no tiene un like. Bueno, si fuera como empezaron a funcionar las redes sociales, en el fondo. Sí. Y cuando ya pasaron... una red profesional, pero es una red social. Es una red social, al fin y al cabo. Entonces, cuando tú dejas un contenido ahí y decís, chuta, no pescó nadie el contenido, claro, ahí viene como la autocrítica de decir, ya, a lo mejor no está bueno, está fome, el horario, el algoritmo, me da lo mismo el algoritmo, yo publico cualquier horario, pero claro, uno también se embala y como que está esperando esa como aprobación de tu círculo, de tu red de contactos, claro, que estáis construyendo. El problema es que mucha gente publica sin conocer cómo funciona el algoritmo, y es importante conocerlo, porque no solamente hay horarios que funcionan mejor que otros, sino que a veces el contenido. Si en tu círculo de amistades, en el círculo de contactos, yo por ejemplo, si publico algo específicamente de soldadura, no tiene mucha llegada, porque las personas que me empezaron a seguir no estaban siguiéndome por lo que digo publicar respecto a la soldadura, sino que por cualquier otro motivo. Entonces,
Ahí hay que conocer un poquito más las palabras, también hay que cuidarlas un poco, porque hay palabras que el algoritmo ya como que te rechaza. Las filtras, o sea, si pones cosas más políticas, si mencionas la palabra progre, por ejemplo, ya eso ya como que lo baja y te corta un poco las visualizaciones. Las malas palabras también ya están cortadas. O sea, tú ponías algo improperio y tú... No, te cortas. No sale tu publicación Entonces, pero igual también hay que tener cuidado un poco con los días que hay, no solamente en los temas y las palabras, sino que hay horarios en que definitivamente funcionan mucho mejor que otros, y días de la semana que funciona mejor. Hay una publicación que hizo este chiquillo que es peruano, el Luis, que también publica mucho sobre LinkedIn y es muy, muy como experto en todo eso, el Luis Prado. Y él tiene una especie de manual. Yo había escrito también un manual que está medio desactualizado, que tiene que ver con esto del manejo de LinkedIn, para darle más visualización a tus publicaciones. Pero si la persona está buscando pega, una de las cosas que no deberás hacer nunca es compartir directamente a tu feed, a tu muro, las publicaciones, porque en general las publicaciones compartidas directamente no funcionan. Lo mejor es que copies y pegues, claro, y pones a la persona que lo escribió originalmente ahí añadido, porque no le da muchas visualizaciones a eso, y poner enlaces externos también es medio fregado, a menos que tu público ya te siga siempre. Claro. Cuando tú ya tienes un público cautivo, ya ahí podéis tomarte las licencias de poner enlaces externos, videos de YouTube y cosas por el estilo, pero cuando no es el caso, el algoritmo en general, todos los enlaces externos que saque a la gente de la red de LinkedIn, los tira para abajo. Sí. Y reduce las visualizaciones importantemente. Entonces yo generalmente recomiendo que dejen esos enlaces en comentarios y que le avisen a las personas y le digan, búscalo, ahí está. Sí. Porque... O descargar el video y publicar directamente el video de claro, que los videos también tienen buenas visualizaciones, dependiendo del video, qué sé yo, y el motivo que sean, siempre destacando las emociones, eso siempre llega. Pero el enlace directo funciona pésimo. Entonces, bueno, ahí hay varios tips que Luis Prado tiene que son buenísimos, sobre todo para las personas que están buscando pega. Si te dijeron que estás sobrecalificado, cómo responder a eso. Exacto. Es súper bueno, Entonces yo a ellos siempre los recomiendo y los veo y me gusta compartir la constancia y Vieta también. Son súper buenas, la constancia también es seca. Ella también se maneja súper bien. Y tiene unos tips súper buenos. Entonces ahí están los secos de LinkedIn, que tienen que seguir sí o sí, sobre todo las personas que están buscando pega. La Constanza Vieta y Llanes, me parece que es el segundo apellido. Constanza Vieta y Llanes. Sí. Está el Luis Prado, el Gabriel Gajardo Quintanilla, Carlos Calvo. Y ahí ya tienen un montón de información que buscar, tienen que ir, sumergirse en su publicación y empezar a hacerles caso. Porque se manejan muy bien, son muy secos, saben muchísimo. Y son muy generosos también con los conocimientos que tienen. Así que LinkedIn igual tienes que dedicarle tu tiempo, sobre todo cuando estás ahí al principio, recién entrando. Y tratar de conocer un poquito el algoritmo para no pegarte los porrazos que me pegué yo. Pero tenés que dedicarle tiempo. Y sobre todo, dedícale tiempo a formar tu red de contacto para lo que tú quieres que sea. Sí. Si no, no te va a funcionar cuando tú lo necesites. Sí. Vas a hacer una publicación buscando pega y van a sonar los grillos, no te van a pescar. Sí, pues. Oye, se nos pasó casi una hora. Wow. Mira, ya llevamos, vamos a hacer un poquito, faltan 10 minutos para cumplir una hora, así que, puta, para mí un honor que hayamos podido partir este ciclo contigo, Iván. Vamos a ver qué tal le va a este podcast. Sí, fue entretenido. Sí, así que... Se hace cortito. Nada, pues sí, se hace súper corto el tiempo, así que próximamente ya estaré publicando nuestro siguiente invitado. Quería yo partir con Iván porque para mí es una persona súper importante en lo que tiene que ver con todo lo que yo he hecho a partir del networking. Es algo que cultivo en todos lados. Yo ocupo un eslogan a partir de las leads que juntas. Yo digo, las oportunidades están donde menos las imaginas. Y esas oportunidades se dan en una conversa como nosotros, de repente en un café, de repente
incluso atreviéndote a ir a un encuentro presencial sin mayor expectativa, pero ahí puede aparecer algo, hay una oportunidad. Off the record y fuera de esta conversa, con Iván estuvimos 2-3 horas antes conversando de muchas cosas, poniéndonos al día. Y tomando y comiendo. Y claro, aquí con un vituperio así súper entretenido, así que conversando de nuestras vicisitudes, de nuestros tiempos que han pasado antes de volver a juntarnos, así que nada, pues traten de llevar esto mismo a cabo ustedes con aquellas personas que son importantes para ustedes, reúnanse, traten de volver a lo presencial. Y nada, pues los dejo invitados para un próximo capítulo de Enredados. Chao, chao. El viaje de hoy ha terminado. Pero pronto y junto a otro invitado, despegaremos en una nueva travesía por el mundo del networking y las redes de contacto. Hasta entonces recuerda que las oportunidades están donde menos las imaginas.